cordial saludo. Nosotros somos el grupo número 327 del curso de Psicología Política en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Las compañeras Ana Paola Carpio, Andrea Huertas, quien les habla Gloria Estela Valencia y Laura Alejandra Barón. Nos reunimos para hacer nuestro conversatorio en la parte colaborativa de esta etapa 4. Entonces inicio yo, compañeras, con la pregunta orientadora: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? Entonces, pues inicialmente, para yo poder dar una respuesta acertada a la pregunta, voy a definir de manera muy concreta los conceptos que en ella se presentan. Vemos, es decir, comprender qué es el análisis crítico del discurso, qué entendemos por análisis sociopolítico y, por último, qué define la psicología política. Entonces, el análisis crítico del discurso logra establecer, evaluar o analizar la elección de cada palabra, las frases, el género textual y la representación fonológica que usa quien lo interpreta para tomar partido dentro de un contexto social y político, y cómo este mensaje actúa sobre los escuchas. Tenemos el concepto de análisis sociopolítico, que es cómo se evalúa la interacción de la sociedad y su empeño por alcanzar, lograr, mejorar, transformar y definir los factores que garantizan la estabilidad de los sistemas democráticos de la misma, analizando la estructura y fundamentos del gobierno, así como la participación ciudadana y la construcción de políticas públicas de la sociedad. Y por último, recordar la definición que nos da el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid de la psicología política, describiéndola como la disciplina que investiga, estudia y procura explicar el comportamiento político a través de los factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que interactúan en él. Es así que, ya definiendo esto, eh, eh, puedo, puedo responder que la manera en que se identifique en un individuo qué lo motiva, cómo o de qué manera se expresa frente a una posición política, además de conocer el marco que lo posicionó frente a la inclinación de una postura ideológica y la manera en que recepciona, analiza e interactúa con el mensaje brindado o recibido, forma parte de su interrelación en los contextos en que participa como sujeto político, y que a su vez se ve reflejado frente a cómo es su actuar o su comportamiento dentro de la participación política como responsabilidad social o como integrante de una sociedad. De mi parte, mil gracias por escucharme. Eso es todo y continúen, compañeras. Buenas noches, mi nombre es Ana Carpio. Para complementar la idea que tenemos con mis compañeras, vengo a hablar sobre de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la filosofía política. En ese momento, empezando mi conclusión, el análisis crítico del discurso es una herramienta fuerte y a veces peligrosa, ya que ante un discurso, un folleto o una noticia, se puede favorecer o afectar una ideología política. Por ejemplo, si vemos la publicidad relacionada con los años 30 de la Alemania, con el Partido Nacional Socialista, la mayoría de la población se volvió simpatizante de este partido. Esto fue gracias a sus discursos políticos en los cuales ellos manejaban y omitían información a su conveniencia. Por otro lado, el análisis crítico del discurso también se puede generar una buena construcción política a partir de un debate y puntos de encuentro en donde a partir de un discurso se puede realizar debates y socializaciones basadas en las conclusiones de cada participante. En conclusión, el análisis crítico del discurso es una herramienta que hay que tener mucho cuidado. Es importante conocer la totalidad, la veracidad del discurso y sus efectos positivos y negativos para poder llevar a una conclusión en la cual el beneficio sea la comunidad. Muchas gracias. Cordial saludo. Teniendo en cuenta que el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica y tras la reflexión del uso del lenguaje hablado o escrito,
en un contexto determinado, identificando a profundidad el mensaje o la intención principal del mismo. Es por esto que según Stischer, se caracteriza por estudiar especialmente las relaciones entre lenguaje y poder, buscando revelar el modelo en que el discurso juega un rol central en los mecanismos de dominación o control social característicos de la sociedad capitalista contemporánea. De lo anterior, podemos decir que el análisis crítico del discurso es una herramienta que permite generar una perspectiva más amplia de las acciones políticas que se llevan a cabo dentro del país, reflexionando y analizando la finalidad de estas dentro de la población. Es decir, si son o no acciones de manipulación para un fin individual o si verdaderamente contribuyen de manera positiva a toda la sociedad en la construcción de un bienestar colectivo. Muchas gracias y continuamos con mi compañera. Cordial saludo, mi nombre es Andrea Huertas. En respuesta al interrogante que nos estamos haciendo, teniendo en cuenta lo que afirman Níguez 2003 y Wedel 2001, que el análisis crítico del discurso es un enfoque teórico-metodológico identificado en el campo del estudio de los discursos, podemos decir que el ACD nos permite analizar de manera teórica y metodológica las prácticas discursivas que están relacionadas con las prácticas sociales más amplias. Esto permite comprender mejor cómo se construyen y mantienen las relaciones de poder en este ámbito, así como identificar posibles estrategias de resistencia y cambio social, como lo afirman Chow, Liara-Kari y Fairclough en el 99 y Fairclough 92. En el contexto de la psicología política, el ACD puede ser una herramienta poderosa para analizar cómo el lenguaje y el discurso que se utilizan para mantener y o perpetuar las desigualdades políticas y sociales. El ACD puede ayudar a identificar cómo ciertos discursos políticos se utilizan para promover la discriminación basada en la raza, el género, la clase o la orientación sexual. También puede ayudar a identificar las formas en que los medios de comunicación y los líderes políticos utilizan el lenguaje para influir en la opinión pública y afectar las agendas políticas. Gracias.